Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, este pequeño video tiene el objetivo de voy a tratar de ser breve, de hacer una introducción al espacio. Pensé en escribirlo, pero me parece que va a ser más cómodo tanto para mí como para ustedes este medio. Ahora lo subo al aula virtual. La idea es ver algunas cuestiones que tienen que ver con la organización y la estructura de la materia en general. Obviamente estamos pensando en un espacio temporal, digamos, entre comillas, normal. Por lo tanto, en esta circunstancia vamos a pensar de que va a haber muchos contenidos, muchísimos contenidos lamentablemente desplazados. Aún así no quería dejar de hacer unos comentarios sobre de qué se trata la materia. Algunos ya la conocen, la recursan, otros me han escuchado de otras materias. Bueno, esta materia se llama Teoría de la Historia y la Historiografía y está compuesta por dos partes, tal como lo dice su nombre. Una parte el aspecto teórico, las dimensiones teóricas, epistemológicas sobre la historia como disciplina, y la otra parte tiene que ver con la historiografía, es decir, una historia de la historiografía, mejor dicho, no es otra cosa que un análisis a lo largo del tiempo de las distintos historiadores e historiadoras, o mejor dicho, para no personificar, de las distintas corrientes historiográficas que han interactuado, que se han relacionado entre sí a lo largo del tiempo desde hace por lo menos 170 años. Acá quiero hacer una aclaración importante. Es imprescindible que nosotros pensemos cada vez que nos acercamos a un texto de historia, que lo hagamos siendo conscientes de que esa persona, ese historiador o historiadora, pertenece a una corriente historiográfica, más allá que lo haga explícito más o menos. Pertenece a una corriente historiográfica. ¿Qué es una corriente historiográfica? Un conjunto de historiadores e historiadoras que coinciden en ciertos aspectos básicos de la historia, es decir, cómo se debe mirar la historia, qué aspectos de la historia son más importantes que otros, qué categorías se pueden utilizar y qué categorías no. Eso es lo que hace que este grupo de personas sean considerados por ellos o por otros como dentro de una corriente. Eso, el revisionismo histórico es una corriente en la Argentina, existe desde hace 90 años. Dentro, en su interior hay una variedad enorme de gente, una variedad enorme de miradas inclusive, pero coinciden ciertos aspectos básicos centrales que hacen que nosotros podamos decir, bueno, esta persona integran esa corriente llamada revisionismo histórico, por ejemplo. ¿Sí? Es una corriente que hoy está vigente, es decir, hay gente, son Alberto Galazo, Pacho Donel, son parte de esta corriente. Entonces es importante que nosotros seamos conscientes de esto. No solo el marco teórico que utiliza ese autor, esa autora, si se considera marxista, danaz, etc., sino que en este sentido que forma parte de una corriente historiográfica, de una forma de ver la historia, que es colectiva, no es individual. ¿Sí? Esto es un aspecto importante. Nosotros, en este sentido, vamos a hacer un análisis sincrónico, un análisis histórico justamente de historia de las ideas, es decir, vamos a hacer un análisis histórico acerca de cómo se fue construyendo a lo largo del tiempo, desde 1850, de la década de 1850, cómo se fue construyendo a lo largo del tiempo miradas sobre nuestro pasado, es decir, formas de escribir la historia. Cómo se fue escribiendo la historia a lo largo del tiempo. En este sentido, vamos a hacer un análisis bien breve, digamos, de cómo está estructurado temporalmente el espacio, nuestro objeto, mejor dicho, no el espacio. Nosotros partimos de la década del 50, donde un tipo llamado Bartolomé Mitre empezó a escribir sobre historia en una forma más sistematizada, más profesional. No es el primero en escribir libros de historia en la Argentina. De hecho, ya contemporáneos a la Revolución de Mayo escribían sobre historia. Mamerto Schubert y otros escribían sobre historia. Pero Mitre va a ser el primero que le va a dar un carácter un poco más, como diríamos, más disciplinar. Es el creador de la disciplina. Antes escribía historia, pero en forma de biografías, en forma de memorias, en forma de análisis periodístico. Lo que hace Mitre es crear la disciplina, ciertos aspectos básicos de la disciplina historiográfica. Esta forma de escribir la historia de Mitre, naturalmente, bueno, no fue el único que escribía sobre historia en su momento. Él empieza a escribir historia de Belgrano, la Galería de Celebridades Argentinas, la historia de San Martín, etc. Esta historiografía que nosotros hoy llamamos no por casualidad mitrista, que esto significa algo, digamos, una historiografía liberal, una historiografía que, a decir de autores como Oslak o como Ansaldi, no son otra cosa, y como Campione también, no son otra cosa que el aspecto, la dimensión simbólica de la construcción de ese Estado Nacional que se estaba haciendo, ¿no? Recordemos que para ellos el Estado Nacional
la construcción de este poder centralizado, llamado Estado-Nación Argentina, comienza en 1810 y culmina en 1880. Bueno, en el medio de este proceso, en 1850, Mitre, que además de ser historiador era militar, fue presidente, fue senador nacional, fue creador de un diario, La Nación, es decir, un tipo que reunió en sí mismo un montón de atributos y de condiciones de creación de ese Estado-Nación. Uno de esos atributos fue la dimensión, como diría, la dimensión simbólica del Estado Nacional, que fue creada por Mitre, y su historia patriótica. Esta historia patriótica va a ser la historiografía hegemónica, es decir, la historia que no va a ser cuestionada absolutamente por nadie. Eso sería una historiografía hegemónica, una historia hegemónica, hasta la década del 30. Entonces nosotros ahí hacemos un primer corte en la década del 30. Mitre, bueno, murió antes, Mitre murió en 1904, pero su historia, su forma de ver la historia continúa con una corriente que se llama Nueva Escuela Histórica, que es una corriente que tenía como lema, por ejemplo, ciencia y patria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a la educación patriótica, a la historia patriótica, basada en los grandes héroes, en los mitos de los grandes héroes y de las fechas patrias, etcétera, de Mitre, nosotros le agregamos la ciencia, que es la ciencia y la academia. Son tipos que, Ricardo Levene y Emilio Ravignani, son tipos que se insertan por primera vez, a diferencia de Mitre. Mitre no era académico. Los tipos se insertan en la universidad, tanto en la UBA como en la Universidad de La Plata, para desde ahí escribir una historia patriótica. Por eso hay una continuidad ahí entre la historia mitrista del propio Mitre y esta nueva escuela histórica. Esa nueva escuela histórica se va a transformar en absolutamente solidaria con todos los objetivos del Estado en la década del 30, en 1930, cuando, digamos, lo que hasta ese momento era la Junta de Estudios Históricos, creada por el propio Mitre, se transforma en la década del 30 en la Academia Nacional de Historia. Es decir, la voz absolutamente oficial, la voz del Estado en historia, la Academia. Curiosamente, en la década del 30, por eso hacemos un corte, nosotros vamos a hacer 4 cortes. Bueno, 1850, la década de 1850, la década de 1930, la década de 1970, la de última dictadura militar, y hoy. Ya vamos a ver por qué hacemos esta periodización. La década del 30 es una década importante porque esta historiografía, esta forma de ver el pasado, de forma de ver lo que pasó, por así decirlo, al mismo tiempo que se transforma absolutamente en una historiografía oficial, ya lo era, pero acá se transforma presupuestariamente. El Estado dedica un presupuesto determinado por el Congreso de la Nación para la Academia. Y al mismo tiempo que pasa esto, paradójicamente aparecen, por primera vez, corrientes historiográficas, formas de ver la historia, que la cuestionan, que la ponen en duda, que la ponen en debate. Entonces de a poco va perdiendo su carácter hegemónico. Hegemónico, insisto, en el sentido de la capacidad de imponer una visión de la historia y de lo que pasó, y de lo que se debe estudiar, y de lo que no se debe estudiar, y de lo que es pensable, de lo que no es pensable, de las categorías que se pueden utilizar o no. Todo eso me transforma en hegemónico si yo impongo esas condiciones al resto. Eso es ser hegemónico. Esta hegemonía dentro del campo, estoy utilizando categorías burdianas, digamos, la categoría de campo es una categoría de Bourdieu, donde él desarrolla toda esta idea de hegemónicos, de clases dominantes y clases dominadas, dice Bourdieu, dentro de todos los campos, inclusive del campo historiográfico. Las clases dominantes serían, en cada época, en cada momento, quiénes son esas corrientes historiográficas que están en condiciones de imponer un criterio de verdad y un sentido de verdad a todo el resto. Estamos hablando entonces de una idea básica. La historia escrita, lo que nosotros accedemos como libros o como manuales o como cátedras, no es otra cosa que un campo de disputa. Acá hay disputas entre mi forma de ver la historia, la de otra, ¿sí? No estamos de acuerdo, hay disputas. Eso es lo que hace que esto sea un campo. Dentro de ese campo están ustedes, estoy yo y está Luis Alberto Romero, por más que este último no nos conozca a nosotros, no importa, pertenecemos al mismo campo. ¿En qué sentido? Que tenemos un sistema de relaciones que nos une, por más que, insisto, no sea personal, no nos conoce a nosotros, pero que nos une porque todos estamos en este tipo de discusiones y de debate acerca de qué es la historia, cómo se debe mirar la historia, etc. En eso estamos, en esa construcción de sentido sobre el pasado estamos Luis Alberto Romero, yo y ustedes, ¿sí? Eso es lo que hace que todos seamos parte de un mismo campo, el campo historiográfico. Decía, esta historiografía liberal, mitrista, por primera vez va a ser cuestionada en la década del 30, van a aparecer nuevas corrientes que van a poner en duda, en debate sus presupuestos epistemológicos.
Van a ser tres. Una va a ser, la primera que va a aparecer es la historia, el revisionismo histórico, la década del 30. El revisionismo histórico existe hasta hoy en día, decía recién. Después va a estar, en realidad la historia de izquierda, la historiografía de izquierda, que ya existía desde la década del 10, de la década del 20, tiene su característica la historiografía de izquierda, que es que surge desde los partidos políticos de izquierda, sino una historia partidaria. Las direcciones de los partidos políticos nombraba historiadores para que hagan cursos de formación para sus militantes de base, sus militantes. En esto fue señor el Partido Socialista en la década del 10 y después el Partido Comunista un poco más adelante. Entonces, pero bueno, empiezan a tener un poco más de fuerza y un poco más de trascendencia fuera del ámbito partidario en la década del 30. Con Liborio Justo y algunos otros, en la década del 40 aparece Melquiades Peña, ¿sí? Y la otra corriente, decíamos, el revisionismo histórico, la historiografía de izquierdas y la llamada historia social. La historia social es una historia que toma muchos presupuestos de Annals, una corriente que ya vamos a ver. Es una historia que surge un poco después, surge en la década del 50, con dos figuras claves, que son Luis Alberto Romero y Alperín Donqui, este más joven. Luis Alberto Romero en 1955 nombrado rector de la UBA, nada menos por la dictadura militar del 55, y desde ahí empieza a construir a través de una revista Imago Mundi toda una corriente historiográfica que va a estar en discusión y en debate con las otras. Es decir, ¿a qué voy con esto? Desde la década del 30 hasta la década del 70, hasta la dictadura militar, durante esos 40 años, fue un periodo donde no hubo una hegemonía clara de ninguna corriente. No lo hubo. ¿Esto en qué se traduce? En fuertísimos debates historiográficos y políticos. No se entendía la historia por fuera de la política. Cuando cuento esto, muchos de ustedes se sorprenden, pero había debates historiográficos que terminaban con muertos, terminaban a los tiros, terminaban a las piñas. Hoy no se nos ocurre eso a nosotros. A nadie se nos ocurriría pensar, voy a agarrar a palo a aquel porque no piensa lo mismo que yo de la Revolución de Mayo, ni hablar de pegarle un tiro. Bueno, en la década del 50, en la década del 60, en la década del 70 eso era pensable. A tal punto se pensaba la importancia, la impronta de la historia como conocimiento en la construcción política y en la creación de sentido, como diría Weber. Bueno, eso también significaba que no había un campo hegemónico, no había, una corriente hegemónica dentro del campo historiográfico. La historia mitrista, la historia liberal venían de capa caída, no dejó de existir, de hecho existe hasta hoy en día la academia, pero ya perdió su carácter hegemónico, y esa hegemonía empieza a verse cuestionada por estas nuevas corrientes que les decía. Esto fue así hasta la década del 70, acá hacemos otro corte. En la década del 70 viene la dictadura militar, y esta dictadura significó, entre otras cosas, un desierto desde el punto de vista intelectual, es decir, historiadores, como otros intelectuales o universitarios, o docentes universitarios, empiezan a vivir una situación de exilio, secuestro, de tortura, de muerte, en algunos casos. También de autoexilio, es decir, de autorreclutamiento por una cuestión de seguridad, naturalmente, de dejar o eran expulsados de las universidades o directamente renunciaban. Ha habido casos de exilios internos, de gente que se iba a vivir a pequeños pueblos y abandonaba su carrera universitaria y terminaba como docente de una escuela, ¿sí? Esto significó en el campo historiográfico un desierto, digamos, de producción historiográfica y de debate, naturalmente, porque decisionalmente estaban prohibidos por la dictadura. Esto es muy importante porque viene a abortar todo un proceso importantísimo de 40 años de cuál es la historia que realmente, estos debates y esta historia que realmente, digamos, era la que valía. Si no hay una historia que dice, bueno, esta es la que vale, pero lo que aborta, y sobre todo en la década del 70, la primera parte de la década del 70, es un fuertísimo debate historiográfico, muy productivo, muy social, es decir, era un debate que excedía el campo historiográfico, y esto lo vemos hoy como una diferencia muy importante. Hoy no hay debates dentro de los historiadores, y si lo hay en congresos en donde se juntan 2 o 3 historiadores y historiadoras que investigan lo mismo, entonces debaten sobre aspectos muy puntuales de un hecho muy puntual. Pero no hay debates políticos y sociales en torno a la historia. Bueno, en esa época sí los había, inclusive en los medios de comunicación. La década del 70 va a abortar esto, y ahí va a aparecer, por situaciones, por cuestiones que ya vamos a ver después, ¿no? Ahora, la emergencia de una nueva corriente, como hegemónica, de nuevo, como la historiografía liberal, una nueva corriente hegemónica, que es la historia social. ¿Sí? Una de estas tres que yo nombraba, por distintos motivos, se transforma en una historia hegemónica. Acá voy a hacer una salvedad en cuanto a qué entendemos por historia social.
Historia social es un sintagma, es una expresión que genera controversias o ambigüedades porque significa dos cosas al mismo tiempo. Significa, por un lado, una corriente historiográfica, hoy es Luis Alberto Romero, es Hilda Sábato, son mucha gente, ¿sí? Di Meglio, por decir los más conocidos, la gente que por ahí puedan llegar a conocer. Suriano, pero también significa un campo de investigación. Es decir, en ese sentido yo digo, bueno, historia social es como decir historia económica. Si yo les digo historia económica, es un campo de investigación la historia económica, en donde convergen distintas corrientes y distintas teorías. Dentro de la historia económica existen marxistas, existen keynesianos, existen malthusianos, existen liberales ortodoxos, todos historiadores que confluyen dentro de un subcampo, podríamos decirle, de la historia, que es la historia económica. La historia social también es esto, es un campo de investigación, ¿sí? Ahora, al mismo tiempo que alude esta expresión a un campo de investigación donde confluyen lo que son marxismo británico, que es un marxismo naturalmente de izquierda, sin embargo, hace historia social, ¿sí? Entonces es un campo de investigación, un campo de análisis donde convergen distintas corrientes, pero al mismo tiempo es una corriente. La historia social es una corriente historiográfica, que es la que, insisto, es la que se transforma en hegemónica, en dominante, en la capaz de imponer condiciones acerca de qué es lo que hay que investigar, qué es lo que no, qué sé yo. Ustedes han leído seguramente muchos libros que dicen, bueno, no se puede hablar de clases sociales en 1810. Bueno, hay mucha gente que discute esta idea. Conozco gente que discute esta idea y fundamenta. Podemos estar o no de acuerdo, pero que hoy la mayoría, estoy seguro que la mayoría de ustedes afirma esto de que no se puede hablar de clases sociales en 1810, tiene que ver con que alguien, un grupo, no una persona, insisto, sino una corriente historiográfica, logró imponer la idea de que no se puede hablar de clases sociales en 1810. Eso es ser hegemónico, ¿sí? Sobre todo cuando eso ya no se discute. Cuando no se discute esto, es que yo me transformé en hegemónico, porque logré que mi idea no se discuta más. Bueno, esta hegemonía, dentro del campo es la que persiste hasta hoy en día, la historia social. Y en la última parte del año nosotros lo que hacemos, nosotros vamos haciendo este análisis, insisto, este análisis histórico, es decir, diacrónico a lo largo del tiempo, y también en la última parte, la última unidad de historia reciente, que es, esto ya no sería una corriente historiográfica, pero sí es un campo de investigación muy nuevo, muy reciente, que me parece sumamente importante que podamos ver. Ojalá que lleguemos con esta cuestión del tiempo, no se sabe. Bueno, si nos remitimos a Mitre, nos vamos al principio a Mitre. En la historiografía mitrista aparece una cuestión que es central, que es clave, que es la historia patria, la historia patriótica. La historia no está al servicio del conocimiento de qué es lo que pasó. Esto lo dice Carretero. Y esto es algo que nosotros lo tenemos que tener muy en cuenta. Nosotros pensamos que enseñamos, aprendemos y estudiamos historia para tener acercamientos provisorios a ciertas verdades históricas. Digo provisorios porque esto cambia. Hoy yo pienso una cosa, mañana, hoy se piensa una cosa sobre tal periodo, mañana se piensa otra cosa. Es decir, no se piensa. La idea de lo que fue la dictadura militar, una idea era, en la década del 80, en la época de Alfonsín, se tenía una idea de lo que había pasado en la última dictadura militar, que había terminado hacía poquitos años. Hoy es otra la idea sobre la dictadura militar. Ha cambiado el conocimiento histórico, ha habido nuevas investigaciones, nuevas conceptualizaciones, nuevas teorías sobre la dictadura militar. Es decir, no seguimos pensando lo mismo de la dictadura que en la década del 80. ¿Sí? Bueno, esta historia va cambiando, esta historia que cambia es justamente porque son verdades, son conocimientos provisorios, verdades históricas, digamos, pero provisorias, pero son acercamientos a la verdad. Es decir, nuestro objetivo es el conocimiento, la comprensión de la sociedad, del pasado, de los procesos, etc. Pero nuestro objetivo es cognitivo, dice Carretero. Bueno, Mitre y la historia patriótica, no solo de Mitre es el creador, pero esto es un fenómeno mundial, no tenía como objetivo comprender el pasado al momento de escribir libros de historia. Para él, y lo hace explícito, el objetivo era generar amor a la patria, generar una historia patriótica, un sentimiento identitario, nacional, que todos nos sintamos argentinos, borrándose diferencias étnicas, diferencias de clase, etc. En realidad, con las diferencias étnicas ahí pasa una cuestión. ¿Por qué nosotros decíamos de 1810 a 1880 el periodo del proceso de construcción del Estado Nacional? ¿Por qué culmina en el 80? Con Roca, entre otras cosas, bueno, ustedes ya lo vieron, la federalización de Buenos Aires y demás, pero un aspecto central era la conquista del desierto, es decir, ahí el que no era integrado a la sociedad era directamente aniquilado o relegado a los confines de la tierra, ¿sí? Como pasó con los mapuches. Pero también ya había una situación en 1850, en 1860, ya había una situación de diferenciación social, diferenciación de clase,
diferenciación social al fin, que también se debía mitigar. Y no olvidemos que estamos en un fortísimo proceso de inmigración, es decir, gente que venía no solo con un idioma distinto, no solo adorando a una bandera distinta, no solo respondiendo a símbolos patrios propios, y los italianos cantaban el himno en italiano, etc. Y eso se debía borrar para que todos seamos argentinos, sino que también se trataba de una cuestión de un objetivo de clase, es decir, si todos somos argentinos, es una forma muy efectiva de eliminar la conflictividad social. Y el que se niega a eliminar la conflictividad social es un enemigo de la patria, y así le va, ¿sí? Así le va, mal. Bueno, esta historia patria, insisto, no tiene como objetivo, no tenía ni tiene como objetivo la comprensión de la historia, sino generar sentimientos identitarios, comunitarios, de identificación, con símbolos, con héroes, con patriotas, con una historia. Y ahí es que Mitre se va para el pasado. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es esto. Yo decía, la materia consta de dos partes, una parte teórica y una parte de historia de la historiografía, así de corrientes historiográficas. Nosotros lo que nos organiza la materia es esto segundo. Vamos a ir viendo las distintas corrientes historiográficas. Pero en el medio vamos metiéndole cosas, aspectos teóricos de cada una de estas corrientes. Como arrancamos con Mitre por una cuestión temporal, lo primero que salta es algo que para mí es, insisto con esto, es central, es clave, que es que entendamos la diferencia que hay entre una historia con un objetivo patriótico, así la historia patria, la historia romántica se dice, y la historia ilustrada, la historia cognitiva, que tiene como objetivo la comprensión de los procesos y de las realidades históricas. Esta historia, que es la historia patriótica, no tiene como objetivo la comprensión. Ernest Renan, en un libro clásico de 1902, dice: la construcción de la patria exige tantos olvidos como memorias, como recuerdos. Exige tantos olvidos como recuerdos. La creación de la nación. En esto estaba Mitre, y en esto, digo, puede parecer algo del pasado, no, esto está muy vivo. Remito a cualquier clase de historia o de ciencias sociales hoy en la escuela primaria, inclusive en la escuela secundaria. Quiero hacer una salvedad acá, ya termino, chicos y chicas. Quiero hacer una salvedad acá, no cometamos el error de pensar de que cómo se da ciencias sociales o historia en la escuela primaria no debería ser objeto de nuestra preocupación o de nuestro análisis o de nuestro pensamiento, por el simple hecho de que nosotros nos vamos a dar clase en la escuela primaria. Es cierto, nos vamos a dar clase, pero debemos pensar cómo se estructuró la relación entre historia, educación y escuela, ¿sí? Porque, insisto con esto, desde Mitre y desde Sarmiento se estructuró a la escuela como un vehículo de construcción de la dimensión simbólica del Estado-Nación. En la escuela se construyó simbólicamente el Estado-Nación, que, como me remito de nuevo a Oblak, tiene diferentes aspectos, ¿no? El aspecto material, esto lo vieron ustedes, los 4 mecanismos de cooptación, todo eso seguro que lo vieron, creo que en Argentina 1. Bueno, uno de esos aspectos de construcción del Estado-Nación es el aspecto simbólico. De esto estamos hablando, ¿sí? Y esto es lo que hizo Mitre, digamos. Entonces, este aspecto simbólico está vivo hoy. Está vivo, y nuestros alumnos y alumnas de la escuela secundaria vienen con esa carga de este tipo de aprendizaje, digamos, de la escuela primaria, que es la historia que se sigue enseñando, que para Carretero es una historia absolutamente efectiva. Por eso dice, en esta batalla la historia cognitiva, la historia que nosotros defendemos, va perdiendo por goleada. Va perdiendo porque la otra es mucho más efectiva. ¿Por qué? Porque es más efectivo lograr la adhesión a un símbolo patrio que la comprensión del pasado. Bueno, porque apunta a la historia afectiva, apunta a lo afectivo, no a lo cognitivo. Apunta a una dimensión de nuestro cerebro que no es el hemisferio cognitivo, sino el hemisferio emocional, por decirlo medio tontamente. Es decir, desde los actos escolares, desde la forma en que se relata la épica, desde los héroes, desde, de las biografías heroicas, desde los aprendizajes desde este lugar, se apunta más a un aprendizaje sobre el pasado directamente apuntado a lo emocional, no a lo cognitivo. Por eso es tan efectivo. Bueno, parte de nuestra defensa de una historiografía, de una historia crítica, digamos, tiene que ver con esto, con pensar qué implica esto, ¿no? En un Estado que no solo para crearse en sí tuvo que crear un nosotros, sino también un otros, una otredad, como se dice hoy. Me remito a la conquista del desierto, qué pasó con los abuelos, me remito a lo de Santiago Maldonado hace un par de años atrás, todo este debate que se generó en torno a si son argentinos o no son argentinos, los mapuches, llanamente como eso, ¿sí? Así que bueno, termino con esto, chicos, disculpen, ya vamos 25 minutos. Ahora subo este video, mírenlo con tiempo,
el texto de Campione es de todo el año, ese es un resumen de todo el libro que trabajamos durante todo el año. Lean solamente hasta la página 27, donde dice Nueva Escuela Histórica, y paren, lean solamente la primera parte. El video ese que le puse es de Lelutier, que se llama La Comisión, que es cómo el himno se modifica en función de las necesidades del partido político que gobierna en el presente, es decir, un texto que apunta a todo esto que estamos hablando, hasta se cambia la fecha, digamos, de independencia para que rime con el himno, con el apellido de un tipo, no sé qué. Y hay una cuestión muy interesante que dice, bueno, debemos crear un enemigo, tenemos que tener un enemigo porque si no, no podemos existir como patria, si no tenemos... Bueno, Noruega. Y lo que dice, ¿qué Noruega? ¿Qué tiene que ver los noruegos? Entonces, no, dice, los noruegos son un hijo de puta, que el otro. Y entonces crearon un enemigo, es decir, aparece ahí la necesidad de crear una otredad, un enemigo, porque no hay posibilidad de crear un sentimiento identitario, comunitario, un nosotros, si no hay un otros. No hay posibilidad. Y en un momento Munster, de hecho se pasó y se murió, lamentablemente, esto para como homenaje, dice, bueno, me habla de los noruegos y ya me agarro un odio, ya los odia los noruegos, del solo hecho de decir, bueno, esos son otros enemigos. Entonces, eso es una forma genial de explicar esto que estamos diciendo, es decir, cómo la construcción de la patria, del Estado-Nación y de su idea de patria y de nación, crea un enemigo también, ¿sí? Bueno, les voy a pasar un texto de Carreter, habría muchas otras cosas, pero se me hizo medio largo el video. Les voy a pasar un texto de Carretero ahora, que habla sobre esto. También trabajamos en biblioteca un texto de Hoffman, Naciones y Nacionalismo en 1980, está en la fotocopiadora. También está online, les voy a subir a alguna parte más adelante. Pero bueno, en estos primeros encuentros vamos a ir trabajando esta semana, ahora, hasta dentro de 2 o 3 semanas vamos a seguir trabajando con esto. Algunas breves consideraciones sobre el contexto de escritura de Mitre, que es lo que hace Campione, y vamos a ver qué es esto de la historia patria, ¿sí? Y cómo se conjuga, cómo se relaciona con la historia racional, la historia cognitiva, ¿sí? Bueno, disculpen la extensión del video.